Hola, hola a todos, muy buenos días. Gracias por conectarse a este 10º seminario en línea PwC, que se propone abordar en el contexto actual de crisis sanitaria y económica la pregunta ¿cómo enfrentar el presente y futuro de las relaciones laborales? Y para ayudarnos a responder esta interrogante, tenemos el honor de contar con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a quienes agradecemos especialmente su participación. Muchas gracias, ministra. Por parte de la Casa estará una vez más el abogado del Departamento de Servicios Laborales de PwC, Gabriel Halper. Desde el comienzo de la pandemia y siendo fiel a sus propósitos, PwC Chile, a través de sus equipos de servicios laborales, se ha propuesto difundir a sus clientes y a la comunidad en general el conocimiento y la interpretación de las nuevas, múltiples y sucesivas regulaciones que en materia laboral han debido dictarse con miras a proteger el empleo, la empresa y sus trabajadores. Hasta hoy hemos realizado 10 seminarios en que hemos contado con la participación de funcionarios de la Asociación Chilena de Seguridad, de expertos en tecnología, impuestos y ciberseguridad, del subsecretario del Trabajo y hoy con la jefa de la cartera, la ministra del Trabajo. La audiencia promedio de nuestros seminarios ha superado las 500 personas y hoy nos verán clientes, trabajadores, empresarios, académicos, abogados, jefes de recursos humanos, autoridades, representantes de empresas y fundaciones y centros de estudios, ubicados geográficamente desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y también en otros países de la región, como Uruguay, Argentina y Venezuela. La respuesta favorable a estas convocatorias y la importancia de nuestra audiencia nos insta a renovar nuestro compromiso y continuar aportando desde una mirada técnica para proporcionar seguridad jurídica y confianza en las relaciones laborales. Estos aspectos, siempre muy relevantes en una sociedad democrática y moderna, han cobrado particular importancia en las condiciones de estrés emocional y económico que vivimos en esta época sin precedentes. Deseándoles a todos un excelente y provechoso seminario, a continuación lo dejo con nuestro abogado laboral, Gabriel Halper, quien explicará cómo se llevará a cabo este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Como comentaba Francisco recién, hoy día tenemos el honor de contar con la presencia de la ministra, quien nos va a poder contar un poco la situación actual y quizás un poco adelantarnos a lo que viene en la situación de las relaciones laborales. Así que, sin más preámbulos, en virtud de la agenda, le quiero dar el pase a la señora ministra. ¿Viste cómo te dije? Eso, gracias. Ahí me apagaron el micrófono. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que voy a tratar de contarles un poco qué es lo que ha sido la agenda laboral, pensar en la pandemia y cuáles han sido los resultados que hemos tenido de la aplicación de estas leyes. Y de alguna manera eso nos van a dar las luces de cuáles son los principales desafíos que nosotros estamos visualizando para el futuro. La verdad que es difícil poder tener claridad respecto de cuáles van a ser todas estas medidas o cuáles son todos los desafíos, porque esto es algo muy dinámico. Hemos visto cómo la crisis va evolucionando de manera bastante distinta día a día, pero vamos a tratar de entregar algún tipo de luces. Entonces voy a tener que ir bien rápido y tengo una presentación que es bien larga, pero vamos a tratar de irla pasando para que vamos nosotros aquí conociendo lo que es. Y partimos entonces con cuáles son las medidas laborales por la crisis COVID-19. Y tenemos que entender que básicamente tenemos dos leyes que se aprobaron justo el comienzo de la pandemia. 1 de abril entra en vigencia el teletrabajo, la ley de protección al empleo el 6 de abril. Fueron dos leyes que fueron muy oportunamente tramitadas para poder tener estas herramientas y son las que de alguna manera nos han servido para poder hacernos cargo de la crisis. El teletrabajo, la verdad es que era una ley que se venía tramitando hace mucho tiempo. Teníamos un grupo importante de personas
que comenzaron a hacer teletrabajo antes de que existiera la ley, producto de la contingencia, y nos ha permitido a través de esta modalidad poder mantener el funcionamiento de una enorme cantidad de puestos de trabajo y con esto entonces poder darle continuidad a las funciones que se realizan en nuestro país. Lo que hizo la ley de teletrabajo básicamente fue formalizar este tipo de relación laboral, dejar muy claramente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las partes, la obligación de que tiene que haber obviamente de consentimiento del trabajador, la posibilidad del retracto y el derecho a desconexión. Yo creo que esos son elementos que son súper importantes tenerlos presentes. Pero hay que ser bien realistas. Y el teletrabajo, independiente que tengamos ley desde el 1 de abril, independiente que se esté tramitando o no el reglamento de teletrabajo, que por cierto debiese salir en los próximos días porque está en Contraloría, la forma en la cual se está desarrollando el teletrabajo hoy día dista bastante de lo que la ley establece. ¿Y esto por qué? Porque claramente respondió a la contingencia. La mayoría de las personas partieron haciendo su teletrabajo sin tener todos los implementos provistos por el empleador, los lugares en los cuales cada uno pudo habilitar su oficina en la casa no necesariamente eran los más idóneos. Y el último elemento, que yo creo que es el más clave, estamos teniendo un trabajo a distancia. Yo lamentablemente no lo he podido desarrollar, obviamente que tengo que estar en mi oficina, pero con una serie de dificultades que no van a ser las que van a existir en la vida normal cuando terminemos con esta pandemia, como es el tener que compartir un computador entre 4 o 5 miembros de una familia con la limitación del internet y, por cierto, con muchas de nosotros, con niños en la casa que no están tan acostumbrados a que tengan a los papás, entonces que obviamente que demandan tiempo. El teletrabajo en un tiempo normal, en un tiempo en el cual no estuviese toda esta contingencia, se podría desarrollar de una manera bastante diferente. Pero a pesar de esto, a pesar de todos estos factores que atentan contra el teletrabajo, ha resultado una herramienta sumamente exitosa, una herramienta que ha permitido mantener el trabajo y que muchos ya hoy en día se están cuestionando de cómo mantenerla a futuro. Sin embargo, ya han surgido algunas luces de alerta en el sentido de que es necesaria la interrelación, que es muy necesario el delimitar bien cuáles son las funciones y cómo yo tengo retroalimentación por parte de mis pares y de alguna manera todo lo que dice relación con la salud mental. Entonces, luces que tenemos que tener presentes con respecto al teletrabajo. Y la ley de protección al empleo, que es una ley que se ha hablado mucho y que a mí siempre me gusta partir con cuáles son los 4 principios inspiradores de esta ley, que son los que nos sirven después para poder resolver las contingencias cuando tenemos ciertas dudas. El primer objetivo de la Ley de Protección al Empleo es mantener la relación laboral durante el periodo de la emergencia. Que este vínculo entre trabajador y empleador no se destruya. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy difícil reconstruir una relación laboral, volver a crear puestos de trabajo. Por lo tanto, lo primero es proteger estas relaciones y evitar su destrucción. Lo segundo es que este trabajador que está suspendido o está reducido, que van a ser 2 términos que vamos a ver más adelante, mantenga una continuidad de ingreso. No necesariamente la misma cantidad, pero que sí tenga ingresos para poder solventar sus gastos. Y ya que hay una suspensión de la labor que se realiza, no se están generando ingresos por parte del empleador, estos ingresos son provistos por el seguro de cesantía. En tercer lugar, mantener la cobertura y la protección en materia de seguridad social, otro elemento clave, que también es uno de los temas y desafíos que nos tenemos que plantear hacia adelante. Y por último, proteger la fuente de empleo. Lo que nosotros buscamos con esta ley es que las empresas que se están viendo profundamente afectadas por la crisis puedan sobrepasar este tiempo financieramente y económicamente y por lo tanto puedan reactivarse una vez que haya terminado o hayamos pasado la crisis. ¿Cuáles son las alternativas que propone la ley? Son básicamente 3. Una es la suspensión temporal del contrato por acto de autoridad. La segunda es la suspensión por pacto entre las partes y la tercera es la reducción de la jornada de trabajo. Pueden coexistir las 3.
puede ser que una empresa en un determinado momento tenga que suspender por acto de autoridad, pero una vez que se levanta, por ejemplo, la cuarentena en un determinado lugar, deba mantener este pacto de suspensión con alguno de sus trabajadores porque los ingresos no están y por lo tanto puedo transitar entre estos dos tipos de suspensión, o incluso puede ser que yo decida que alguno de los trabajadores, en vez de suspenderlo 100%, le reduzca la jornada a fin de poder mantener las labores, por ejemplo, de mantenimiento, de aseo, de inventario u otras muchas que pueden existir. Por lo tanto, estas alternativas no son necesariamente excluyentes. Pacto de suspensión del contrato por orden de autoridad. La autoridad decreta que, está el pacto primero, estamos hablando de... es que me salté una lámina. Bueno, ahí sí. Suspensión del contrato por acto de autoridad. Aquí la autoridad decreta que una actividad productiva particular no puede funcionar. Esto lo vimos en bares, gimnasios, discotecas. O una determinada zona geográfica no puede funcionar. O tenemos también que al decretar una cuarentena, por ejemplo, en una determinada zona geográfica, los trabajadores de ese lugar no pueden salir y por lo tanto entonces estaríamos hablando de una suspensión que es por acto de autoridad. Y en estos casos, los empleadores solo deben pagar las cotizaciones previsionales y el seguro de cesantía quien financia las prestaciones con los mismos giros que el seguro de cesantía establece, y tanto en el caso del pacto de la suspensión por orden de autoridad, no se puede desvincular por caso fortuito o fuerza mayor basado en el COVID-19. En el pacto de suspensión no hay una orden de autoridad, pero claramente la actividad no se puede seguir desarrollando. Las personas estamos todas cuidándonos más, por ejemplo, en el ámbito del comercio. Lo más probable es que nadie vaya a ir físicamente a una librería, aun cuando a lo mejor podría funcionar, y entonces se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y los efectos van a ser exactamente los mismos que los de la suspensión por orden de autoridad. Y finalmente tenemos la reducción, el pacto de reducción, que en lo que consiste es en aquellas empresas en las cuales deben seguir funcionando, o que no están prohibidas de funcionar, yo pueda acordar una reducción, ya sea individual o colectiva, de la jornada laboral de mis trabajadores. Básicamente, por ejemplo, tenemos empresas que están obligadas a funcionar, pero que por distanciamiento social no voy a poder tener a la totalidad de los trabajadores de un turno, y entonces, en vez de desvincular a alguno, lo que yo puedo optar es por reducir la jornada de estos trabajadores y de esa manera mantenerlos a todos al 100%, o suspender a una parte y reducir al otro. Y en este caso, los efectos que tiene es que el empleador está obligado a pagar la remuneración respecto de lo efectivamente trabajado, y el trabajador recibe un complemento del seguro de cesantía. Aquí, resfrío. Respecto del el porcentaje, el diferencial que está dejando de percibir, pero se mantienen todos los derechos que están acordados entre las partes. Estas dos leyes, como yo les decía, están en vigencia desde los primeros días de abril y han entregado una respuesta y una solución muy concreta a muchas empresas y a muchos trabajadores, y es lo que entonces yo hoy día les voy a mostrar como primeros resultados del mes de mayo. Muchos de estos ustedes ya los conocen porque los hemos ido entregando periódicamente semana a semana, pero hay algunas aperturas que me parece que son muy interesantes poder compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos que 92.000 empresas se han acogido a la ley a la suspensión del contrato, y 4.367 empresas se han acogido a la reducción de jornada. Estamos hablando entonces que tenemos cerca de 97.000 empresas en nuestro país que se han acogido a la ley de protección al empleo, que quiero que quede muy claro, no necesariamente se suma, porque ya tal como les señalé, yo puedo tener ambas modalidades en mi mismo lugar de trabajo. Tenemos cerca de 555.000 trabajadores
que tienen solicitudes de suspensión aprobadas y 14.105 trabajadoras de casa particular que ya también han recibido los pagos de su subsidio. Y en cuanto a la reducción, esta que comenzó a entrar en vigencia a pesar de que la ley es del 6 de abril, a partir del 1 de mayo, ya tenemos 24.000 o casi 25.000 trabajadores que se han visto beneficiados por esta modalidad. En una sola semana entraron 55.000 trabajadores a la protección del empleo. Este número ha ido disminuyendo semana a semana porque la gran mayoría entró los primeros días, que es lo que vamos a ver más adelante. Si vemos según el tamaño de la empresa, esto lo hemos dicho mucho, la mayoría de las empresas que se están acogiendo son empresas micro y pequeñas, ahí concentramos cerca del 90%, el 95% y solamente un 1,3% son empresas grandes. Ahora bien, ya que las empresas grandes son las que entregan mayoritariamente trabajo en nuestro país, si analizamos el número de trabajadores, por cierto, el 30,7% pertenecen a empresas grandes. Pero vamos a hacer un análisis respecto de qué número de empresas se han ido acogiendo y vamos a ver entonces que efectivamente las empresas micro, pequeñas y medianas son las que primero lo hicieron porque probablemente no tenían caja para poder aguantar un mes o 2 meses con tan afectados sus ingresos como estaban en este minuto. Si hacemos un análisis respecto de actividad económica, vemos que comercio, alojamiento y gastronomía y construcción son por lejos las actividades productivas que más se están acogiendo a la ley de suspensión al empleo y que, contrario censo, son entidades que en un momento, en un primer mes, el mes de marzo, se acogieron más a lo que fue la desvinculación de trabajadores, pero que hoy en día, al tener esta herramienta, han cambiado esta modalidad y eso lo vemos nosotros en las cartas de despido y en los datos administrativos que nosotros hemos entregado. Si vemos actividad económica con mayor número de trabajadores acogidos a la reducción, esto es que deben seguir trabajando, pero no con la totalidad de los trabajadores, vemos una diferencia. Y ahí tenemos principalmente actividades que son más bien administrativas, actividades de servicio administrativo y apoyo, comercio al por mayor y actividades profesionales, científicas o técnicas. Si analizamos la cantidad de solicitudes aprobadas del seguro de cesantía, esto quiere decir personas que han perdido su trabajo y que no han logrado encontrar otro, vemos que en una sola semana tenemos casi 100.000 solicitudes al seguro de cesantía. Este es un número que es muy elevado, es un número que dista mucho de los datos ordinarios que uno ve normalmente y, por cierto, nos prende una enorme luz de alerta. Lo habíamos nosotros señalado con anterioridad que parecieran los datos de la encuesta de la Universidad de Chile y hoy día la del INE, que es un dato que tenemos que mirar con especial preocupación, porque puede ser trabajadores no solo que no vayan a encontrar trabajo y que vayan a aparecer dentro de la fuerza de desempleo, sino que puedan ser trabajadores que decidan no seguir buscando trabajo, aumentando el número de inactivos, lo cual también tiene un efecto que es muy complejo a nivel de economía. Este es un cuadro que es bien interesante y que espero que se vea bien, porque lo que busca es demostrar, según la actividad productiva, cómo ha sido el comportamiento en torno a la suspensión y la variación respecto del mes anterior. En el eje vertical tenemos la variación de desvinculaciones entre el mes de marzo y el mes de abril. Los que están justo en el número 0 son actividades que están prácticamente sin tener variación en cuanto a la desvinculación, mantienen un comportamiento similar a la de los meses anteriores. Y en el eje horizontal vemos la cantidad de trabajadores que han sido suspendidos. ¿Y cómo entonces hay que leer este gráfico? Que tenemos actividades como suministro de agua, como suministro de electricidad, como la minería, que no se han visto prácticamente afectadas por la crisis que nosotros estamos teniendo, que no han tenido un número importante de términos de contrato y que tampoco han tenido que acoger
a la Ley de Protección al Empleo. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando hacia la derecha del gráfico y vamos avanzando en un sentido diagonal hacia el eje que marca el 5.5, vemos que hay determinadas actividades productivas que están teniendo que suspender una enorme cantidad de trabajadores, como en cuanto a un logaritmo, y que al mismo tiempo han decidido no desvincular a los trabajadores. Y aquí era lo que yo ya les adelantaba: tenemos construcción, tenemos comercio, tenemos alojamiento. Y por lo tanto, entonces, todas las actividades productivas las vemos en distintas partes de este gráfico y nos muestran dónde estamos teniendo los principales problemas y dónde nosotros tenemos que poner los principales focos en las políticas públicas para darle protección. Si vemos la distribución de empresas por rama de actividad económica con el porcentaje total, en relación al porcentaje total de empresas, que este es un gráfico que también es bien interesante, vemos que un 25% de la totalidad de las empresas dedicadas al comercio están acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo, así como casi un 15% de la actividad de alojamiento y de servicios de comida y un 9,7% del total de empresas de la construcción. Ahora, si abrimos estas tres actividades, que son las que más nos preocupan, vemos que, por ejemplo, en actividades de alojamiento y servicios de comida, el principal problema lo estamos teniendo no tanto en alojamiento como en restaurantes y expendio de comidas y bebidas. En comercio, al por mayor, al por menor y reparación de vehículos, que es una categoría que contempla muchas realidades muy diversas, vemos que el foco principal lo estamos teniendo el comercio al por menor y no tanto así en lo que es el comercio al por mayor o en la reparación de vehículos y motocicletas. Y en la construcción, dentro de todas las subactividades, la que más nos debe preocupar son las actividades especializadas de construcción, donde se concentra prácticamente el 70% de la suspensión. Si nos vamos ahora por trabajadores, ¿ya? Y vemos del total de trabajadores de una determinada actividad productiva que están siendo suspendidos, vemos, por ejemplo, que las actividades artísticas, cerca del 50%, un poco más del 50% de esos trabajadores que son cotizantes al seguro de cesantía se están viendo suspendidos. ¿Por qué no aparecen en el resto de los números de las gráficas que he mostrado? Porque las actividades artísticas representan un porcentaje muy menor de la totalidad de los puestos de trabajo que tenemos. Pero tenemos a prácticamente la totalidad de estos trabajadores, o 50%, no exagerar, suspendidos. Lo mismo nos está ocurriendo con actividades de alojamiento y de comida. Tenemos cerca de un 50% de estos trabajadores que están siendo suspendidos, y ese sí lo habíamos visto en las otras gráficas. En cuanto a la construcción, tenemos un 17%, en comercio tenemos un 20%, y así nosotros vamos viendo cuál es el impacto a nivel de trabajador de estas medidas que se están tomando. Si vemos entonces otro dato, otra forma de mirar estos elementos, es que el porcentaje de trabajadores suspendidos del total de cotizantes al seguro de cesantía, es decir, del total de trabajadores de la microempresa, ¿cuál es el porcentaje que está suspendido? Vemos que de todos los trabajadores de la microempresa, un 23% está acogido a la Ley de Protección al Empleo. En la pequeña empresa, un casi 20%. En la mediana empresa, un 12,5%. Y de la gran empresa, solo un 7,9%. Y este es un elemento entonces que nos sirve para entender que este 30% del total de trabajadores suspendidos, que veíamos que eran los que correspondían a la gran empresa, representan solamente un 7,9% del total de trabajadores de la gran empresa. Esto de alguna manera demuestra que las pequeñas y las medianas empresas tuvieron que recurrir con mayor prontitud y que todavía han acogido a una enorme cantidad de trabajadores, y que con respecto a la gran empresa, esta todavía está haciendo esfuerzo por
no acogerse a la ley respecto de sus trabajadores, pero que de mantenerse la situación tal como la estamos viendo y de no existir planes concretos que puedan permitir de alguna manera moderar la situación que se está viviendo a nivel de la economía de nuestro país, este número podría subir de manera significativa. Finalmente, si vemos cómo han sido el ingreso de las solicitudes por semana, vemos algo que ya les había adelantado. La mayoría de las empresas se acogieron a la Ley de Protección al Empleo entre la primera y la segunda semana de vigencia de la ley. Vamos viendo cómo esta tendencia va disminuyendo a lo largo de la semana. Tenemos que entender que la región metropolitana, que es una de las regiones más profundamente afectadas por el coronavirus y por una cuarentena total que ya lleva una cantidad de semanas, normalmente las tuvimos bastante concentradas en las primeras semanas y las empresas que van incorporándose paulatinamente dicen relación con empresas que ya no tienen espalda para poder seguir resistiendo y que por lo tanto se van incorporando de manera más paulatina. De alguna manera, lo que busqué con esta gráfica fue mostrarles en primer lugar cuáles son las herramientas que tenemos y cuál ha sido el real impacto de ellas, para que realmente podamos tomar decisiones y podamos entender lo que estamos viviendo como país. Nosotros tenemos tasas de desempleo en este minuto que nos preocupan. Nosotros tenemos en este momento número de trabajadores suspendidos que nos preocupan, pero sobre todo porque lo que tenemos que buscar es que estas cerca de 93.000 empresas que se han suspendido, más 4.000 que han estado reduciendo, puedan sobrevivir y puedan sobrepasar esta crisis económica y social, a fin de que estos puestos de trabajo efectivamente estén todavía disponibles para cuando hayamos terminado esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, ministra. Sabemos que su agenda es bastante acotada en este momento, así que queríamos intentar hacerle una sola pregunta. Y en realidad era, bueno, recogiendo un poco las preocupaciones de nuestra audiencia histórica, queda claro que las cifras de desempleo son alarmantes y, bueno, qué duda cabe cómo serían sin esta batería de normas que son súper complejas y sin duda han paliado de alguna manera este número. Pero en este sentido, ¿usted cree que esta normativa le quedó algo en el tintero, quedó algo pendiente? Y en ese sentido, si se podemos esperar nuevos incentivos, nuevas medidas para complementar la Ley de Protección del Empleo a futuro. A ver, creo que efectivamente la Ley de Protección al Empleo ha sido una herramienta fundamental para poder enfrentar la crisis y los números y los datos objetivos así lo demuestran. Creo que, y tiene que ver con algo que dije al principio, que tiene que ver con seguridad social. Nosotros pudimos llegar a este grupo, son 4.700.000 trabajadores, con bastante prontitud porque los teníamos identificados y porque existía una estructura de cobertura en materia de seguridad social que no la tenemos frente al resto de nuestra masa laboral. Y entonces, en ese sentido, uno de los grandes desafíos es cómo podemos llegar al resto, pero también cómo podemos formalizar esas relaciones a fin de poder ser, ojalá, muchísimo más eficiente y muchísimo más oportuno. Dicho sea esto, nosotros sí tenemos grupos que nos están quedando fuera de este grupo de trabajadores del sector privado, que son formales, que es lo que estamos acotando en esta materia, que son aquellos que tienen contratos anteriores al año 2002, y la realidad de los pensionados que trabajan y que complementan renta. Y estamos trabajando en políticas en proyectos, para poder hacernos cargo de esta realidad. Pero además de eso, tenemos otra realidad que es bien brutal, y es que con el aumento de la tasa de desempleo que hemos experimentado, tenemos muchas personas que tienen fondos en su cuenta individual
y que no necesariamente las pueden retirar por no cumplir con los requisitos. Y nosotros tenemos que buscar un mecanismo para poder hacernos cargo de esa realidad y estamos trabajando en eso. Pero nosotros tenemos que también empezar a entregar respuestas no solo a quienes son hoy día trabajadores y tienen trabajo para cuidar sus puestos de trabajo, sino que también tenemos que empezar a entregar respuestas de reactivación al más de 1 millón de chilenos que hoy en día están desempleados y que no ven una oportunidad de trabajo. Entonces, como Ministerio del Trabajo, nosotros estamos trabajando en las dos líneas. Una que es de perfeccionamiento de la normativa que tenemos, que por cierto ha sido muy eficiente, pero además entregar o buscar entregar caminos para poder tener respuesta a las personas que hoy en día están desempleadas y que están viviendo un drama muy profundo. Perfecto. Sí, sin duda que el desafío se va complejizando con el tiempo, salen aristas que no se habían previsto quizás y otras cosas se van acentuando. Así que sin duda lo que está anunciando o lo que está comentando va a venir en apoyo, a un apoyo más grande de parte del gobierno para poder paliar esta muy difícil situación. Y bueno, me había comprometido a hacer solamente una pregunta, ministra, así que le agradezco un montón su participación, Oye, su esclarecedora participación. Quiero pedir las disculpas porque me habría encantado quedarme mucho más rato, me habría encantado poder responder todas las preguntas. La verdad que es lo que como normalmente trato de hacer estas cosas, porque no tiene ningún sentido oír a alguien hablar y después escaparse y no responder. Pero lamentablemente me surgió una reunión de último minuto, pero lo que sí yo me comprometo es que si me hacen llegar las preguntas, poder gestionar todas las respuestas. Perfecto. Porque además estoy leyendo algunas y hay algunas que son súper interesantes y que servirían para poder aclarar, pero bueno, lamentablemente hoy día estoy con otras actividades que tengo que asumir. No, sin duda las agendas hoy por hoy yo creo que tienen una situación nunca antes vista en términos de estrés y variabilidad. Así que nada, desearle toda la fuerza y la suerte, ministra, y ojalá nos podamos volver a encontrar en una instancia como esta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Respecto al... Vamos a continuar este seminario porque hoy se publicó la ya ley 21.235 y esta ley lo que viene a hacer es sucintamente suspender, bueno, acá le pusimos proyecto de ley porque hasta ayer a las 11 de la noche era proyecto de ley, hoy en la mañana se convirtió en ley, es suspender temporalmente los procesos electorales, ¿ya? Que es algo importante que puede tener un impacto relevante en las relaciones laborales, o sea, sin duda. Y posteriormente a eso, de hacer esta breve exposición que va a tomar algunos minutos, voy a intentar referirme a algunas preguntas que se hicieron, que primero que todo se nota que la gente está más capacitada, que ha asistido a suficientes seminarios y que está mucho más capacitada, porque las preguntas están bastante interesantes. Entonces, hay algunos temas que están más o menos claros y podemos intentar esclarecerlas ahora. Así que me comprometo también a los que les interese esta materia, que se queden, que la presentación de esta nueva ley es breve y luego nos podemos entrar derechamente a ese tema. Bien, sobre esta nueva ley, en primer lugar, decir que afecta a directivas sindicales y también a los procesos electorales de las directivas sindicales y de las directivas de asociaciones de los funcionarios de la administración del Estado, a ambas por igual. ¿Cuándo las afecta? Para todos aquellos procesos electorales iniciados antes o durante la declaración del estado de excepción constitucional del 18 de marzo pasado. Y que no hubieran podido finalizar antes de la fecha antes de hoy el proceso electoral. Entonces, en suma, afecta a todos los procesos electorales, tanto sindicales como de organizaciones de funcionarios del Estado, que tengan pendiente su elección, la hayan iniciado antes del 18 de marzo o actualmente, y no la hayan podido finalizar al día de hoy. Esos son los procesos electorales que se ven suspendidos por esta ley. Y, bueno, como adelantaba, se suspenden de pleno derecho, es decir, automáticamente.
toda elección sindical o de organización de funcionarios de la Administración del Estado que no hayan podido finalizar su proceso al día de hoy, porque hoy se publicó la ley, se entienden suspendidos automáticamente los procesos electorales. Ya están suspendidos. La suspensión, dice la ley, que tiene un artículo único, pero tiene bastantes incisos, así que lo hace un poquito más complejo de lo que uno podría pensar, afecta regionalmente. Es decir, que si un sindicato tiene presencia en más de una región, la elección completa está suspendida. Bueno, si el sindicato tiene presencia en una región, tiene que levantarse el estado de catástrofe en esa región para que pueda llevarse a cabo la elección ahí. Entonces, si estamos hablando de un sindicato que está en la región del Ñuble, el hecho que haya un estado de catástrofe declarado en la región metropolitana no le afecta. Ahora, si el sindicato o la organización de funcionarios del Estado tiene trabajadores ubicados en más de una región, ahí cambia, y ahí sí la suspensión afecta hasta que se levante el estado de catástrofe en todas estas regiones. Entonces, si estamos hablando del ejemplo anterior, por ejemplo, de una empresa, un sindicato que está localizado en la región del Ñuble, pero también tiene trabajadores afiliados que están ubicados en Antofagasta, la elección, el proceso electoral se entiende suspendido automáticamente, de pleno derecho, como se dice, hasta que se levante el estado de catástrofe en el Ñuble y en Antofagasta. Y hay una excepción, por supuesto, siempre la hay, que es que si la organización sindical o la asociación de funcionarios estima que están dadas las condiciones, a cabo. Obviamente, para esto asumimos que tiene que haber una constancia por escrito y que no basta con que sigan adelante, porque la suspensión prima acá. Hay una suspensión automática de pleno derecho, como se dice, y eso es. Entonces, si la directiva estima que están dadas las condiciones, puede dejar una constancia por escrito de que eso es así, señalar quizás por qué es así y llevar adelante el proceso electoral. Obviamente que vamos a ver cómo se desarrolla la impugnación de esta decisión más adelante. ¿Qué pasa si alguien estima que no estaban dadas las condiciones? Ahí posiblemente se puede abrir un espacio para conflicto al interior de estas organizaciones, por supuesto. Y como se suspende la elección, la ley también dispone, se anticipa y señala que el mandato de estas personas que estaban elegidas previamente, que su mandato estaba por expirar y que por eso se estaba llevando a cabo una elección, el mandato se prorroga por la misma cantidad de días que faltaba para el término de su mandato. Entonces, en realidad, qué bueno que se incluyó esta norma, porque si no habríamos quedado con un espacio sin dirigentes y simplemente el mandato de los dirigentes que estaban anteriormente se va a prorrogar por la misma cantidad de días que no puedan llevar a cabo, continuar con su proceso electoral. Entonces, claro, y bueno, ese es el plazo que contaba, que se cuenta desde el estado de catástrofe, que finalmente el efecto práctico es ese. Y otra cosa importante es que cuando se levante el estado de catástrofe, y es decir, se puede reanudar el proceso electoral, hay un mínimo de 15 días hábiles para realizar la elección. Es decir, se suspende la realización de la elección hasta al menos 15 días hábiles después de que se levante el estado de catástrofe en todas aquellas regiones donde el sindicato o la organización de trabajadores de la administración del Estado tenga presencia. En el ejemplo que decíamos, si el estado de catástrofe se levanta en la región de Ñuble el 15 de junio y luego se levanta en la región de Antofagasta el 20 de junio, habrá que esperar a lo menos 15 días hábiles desde el 20 de junio para poder llevar a cabo la elección que está desde hoy suspendida automáticamente. Otras disposiciones que también son relevantes es al momento para calcular cuánta gente tiene que elegirse para los directorios de estas organizaciones sindicales y de la administración del Estado,
el número de afiliados se contempla a la fecha del estado de catástrofe. Es decir, que si se desafilian, no sé, X cantidad de trabajadores o se afilian X cantidad de trabajadores, no va a afectar la cantidad de directores que tienen que elegirse en la elección que ya está suspendida. Y hay otra excepción, que es que esta suspensión automática no afecta a las elecciones de constitución de nuevas organizaciones sindicales o asociaciones de funcionarios del Estado, que es la del artículo 221 del Código del Trabajo y la norma del Estatuto Administrativo. Entonces, si se trata de renovar una directiva, suspendido automáticamente, a menos que la directiva estime que están dadas las condiciones para continuar con esta elección. Pero si se trata de un sindicato recién constituido y se va a realizar la Asamblea de Constitución, esa elección no se entiende suspendida de pleno derecho. Y de ninguna manera, no le afecta esta ley. Es interesante decir que la ley no habla de los fueros, pero entendemos que deberían seguir la suerte de las elecciones y del mandato que ya está prorrogado. Así que pareciera que no debería haber mucho conflicto con ese sentido. Y eso en cuanto a la ley que fue publicada hoy. Fue una revisión un poco express. Bueno, la ley también es bastante corta. Y nos quedan algunos minutos para ver algunas preguntas que hicieron. Acá hay una pregunta que dice lo siguiente: si la empresa paga los costos de operación, teletrabajo, la remuneración del trabajador, ¿este bono será neto, como movilización y colación, o pagará impuestos? La verdad es que para que la asignación, la compensación esté exenta del pago de impuesto único de segunda categoría, tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento en este sentido del Servicio de Impuestos Internos. Ya sabemos que va a ser gasto aceptado, porque eso ya lo dijo en una circular del servicio, y sabemos que lo van a poder desembolsar las empresas sin ningún problema. Obviamente la problemática está en la cuantificación de esta asignación o esta futura asignación y del tratamiento tributario respecto al trabajador. Yo creo que interpretándolo de una forma conservadora y viendo que no hay excepciones, porque estas son excepciones a las reglas de tributación emitidas por el servicio, ni la Dirección del Trabajo en este sentido, podríamos esperar que este bono al día de hoy podría ser tributable. Acá hay otra pregunta. Si existe pacto de suspensión temporal, ¿puedo otorgar un monto compensatorio voluntario al trabajador? ¿Sería imponible? Bueno, de este tema hemos conversado algunas veces ya, y ya han aclarado algunas autoridades que han participado de estos seminarios incluso, que es posible entregar estas ayudas económicas. Bueno, mi opinión personal desde un comienzo fue que era posible por la forma en que estaba redactada la ley y aplicando los principios de derecho al trabajo, por supuesto. Y además, en la circular que emitió el Servicio de Impuestos Internos hace un tiempo, declaró que se va a aceptar el gasto en remuneraciones que se haga en tiempos de suspensión. Entonces, en realidad, haciendo una interpretación literal del texto de nuestra parte, viendo el espíritu de la ley que han aclarado algunas autoridades y viendo una interpretación comparativa, sistemática, analógica con lo que ha dicho el servicio, yo puedo concluir que es conservador entender que es posible entregar ayudas. Sobre la imponibilidad, ahí hay un tema, porque depende de la naturaleza del desembolso, del ingreso, de la renta del trabajador. Si entendemos de que es una remuneración, lo que sería una interpretación un poco complicada en términos técnicos, porque la remuneración es la contraprestación de un servicio prestado en virtud de un contrato de trabajo. Y cuando hay suspensión, lo que uno le entrega a un trabajador no puede ser remuneración porque no hay servicio. Entonces, por eso yo siempre he hablado de ayudas económicas, lo que supone una complejidad desde el punto de vista laboral y tributario.
El servicio, como adelantaba, dijo que las remuneraciones van a ser gasto aceptado en tiempos de suspensión. Entonces, lo que hizo el servicio, en resumidas cuentas, es aclarar esta complicación y decir que lo que se entrega al trabajador podrá ser calificado como remuneración también. Entonces, como va a ser remuneración, en opinión del servicio, va a ser gasto aceptado, que ya lo dijo, y consecuentemente podemos entender que va a estar afecto al pago de impuesto único de segunda categoría también. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si el trabajador no tiene fondo del seguro de cesantía o es muy reducido? Bueno, a este respecto, el trabajador va a poder acceder al fondo colectivo de cesantía, que le asegura un mínimo de renta, y un máximo, no puede pasar del primer mes de los 625.000 para cada trabajador. Entonces, el trabajador tiene un fondo de, no sé, voy a decir cualquier ejemplo, 50.000 pesos, pero le correspondía por el porcentaje que otorga la ley 300.000 pesos, eso lo va a cubrir el seguro de cesantía si es que se cumple con el valor mínimo, que los primeros 3 meses son 225.000 pesos. Entonces, para responder simplemente la pregunta es, si no tiene fondo en el seguro individual, va a poder recibir este dinero de parte del fondo colectivo de cesantía. Y esto debería ser un proceso automático, que lo debería hacer la AFC. Uno debería poder subir la nómina a la AFC, intentarlo, porque hemos visto que ha tenido algunos problemas prácticos, y la AFC debería entregar el monto que corresponda, o sea, desde el fondo solidario. Sí, hay una pregunta sobre si la suspensión de elecciones aplica para comités paritarios. La ley no habla de comités paritarios. Entonces la pregunta dice, respecto a la suspensión de elecciones en los sindicatos, ¿aplica para comités paritarios? La respuesta en estricto rigor debería ser no. Entonces podríamos ver, obviamente podemos esperar al dictamen que quizás extienda esto, pero en estricto rigor no deberían verse afectados, o sea, no deberían llevarse a cabo las elecciones. No están suspendidas, por lo menos. Esta ley contempla la asamblea de socios y directores para actualizar la vigencia anual de dicha entidad. La vigencia anual de dicha entidad. Bueno, no, la ley habla solamente de los procesos de elección de los directorios. Entonces, es de elecciones de la dirigencia sindical y de la organización de trabajadores de la administración del Estado. Y hay otra pregunta importante. ¿Cómo crees que se resolverán los temas retroactivos impositivos? Si se pagó el 50 y ahora es el 100, por ejemplo. Sí, la ley corta, que todavía no ha sido publicada, dice que las cotizaciones van a pagarse por un 100% del cálculo. Algunas cotizaciones es el 100% de lo que entrega la AFC y otras cotizaciones son el 100% de la remuneración del trabajador previo a la suspensión. La ley original, que es la que hoy está en vigencia, que es la ley de protección del empleo, dice que hay un plazo de 12 meses para pagar las cotizaciones. Y la ley corta, cuando se publique, que es esta ley que va a aumentar estos porcentajes a un 100, señala que este plazo se aumenta a 24 meses. Entonces, si es que... y también dice que es retroactivo. Entonces, si el trabajador está suspendido desde abril, las cotizaciones de abril se genera una deuda, porque se pagó un 50 y en realidad era un 100. Ahora es interesante ver las consecuencias de esta deuda, porque como se dio un plazo, debemos entender de que esta deuda no debería devengar intereses, ni reajustes, ni multas. Y asimismo, tampoco debería suponer un incumplimiento contractual del empleador. Es decir, no podría motivarse, por ejemplo, un autodespido en esta deuda de cotizaciones porque el empleador todavía está dentro de plazo. Y de haber alguna deuda de cotizaciones hoy y se termina el contrato de trabajo, también deberíamos entender que no se podría aplicar la ley Bustos, la nulidad del despido, porque el empleador todavía tiene plazo para pagar, para enterar estas cotizaciones. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, se va a generar deuda hacia atrás, correcto, sí, pero hay un plazo de 24 meses. Entonces,
hay un tiempo para resolver la situación. Y bueno, hay algunas preguntas más que son temas que me comprometo a contactar a la gente para responder a estas preguntas, porque en realidad son temas que han sido más o menos resueltos. Sí, porque en realidad sí, pues, atender todas las respuestas no está yendo el tiempo, porque hasta las 11 y ya van 60 preguntas en realidad. Así que, bueno, eh, muchas gracias por participar de este 10º seminario. Sé que ha sido un ciclo largo, estamos todos agotados. Lamentablemente la contingencia no nos da respiro, no nos da tiempo para descansar en el sentido de seguir aprendiendo, de seguir actualizándonos, porque las respuestas legislativas también van de la mano. Han sido complejas y complicadas de entender a veces, que requieren un poco de estudio, un poco más de estudio. Así que ya llevamos 10 y sin duda podemos esperar nuevos seminarios, por ejemplo, para luego revisar el muy esperado dictamen de la Ley de Protección del Empleo, y también estamos esperando el reglamento de teletrabajo, que, como adelantaba la ministra, se encuentra actualmente en Contraloría, así que podremos esperar su publicación pronto. Y cuando eso salga, obviamente lo vamos a tratar inmediatamente, tal como esta ley de suspensión de elecciones sindicales y de organizaciones de la Administración del Estado, que se publicó hoy, y hoy ya es parte del seminario. Así que, como siempre, estamos comprometidos con la premisa legislativa y con nuestro propósito, que Francisco Selamé al comienzo de este seminario era muy claro al señalar que nuestro propósito era quedarnos muy cerca de nuestros clientes y de la comunidad en general, para entregar información técnica y objetiva sobre la innovación legislativa y práctica que estamos viviendo de una forma, en una velocidad que obviamente es inédita en la historia legislativa de este país, y que por supuesto justifica de sobrada manera este súper estrés que estamos llevando a cabo, porque en realidad la situación en general es muy complicada y cada uno tiene que hacer lo mejor posible desde su trinchera, como se dice. Y bueno, como dicen por ahí, día pasado, día ganado, día que nos acercamos a una solución un poco más definitiva, y ojalá mejorar en los índices tanto de cesantía, que es lo que nos interesa a nosotros como área laboral, pues, y epidemiológica también, por supuesto. Así que les deseo toda la fuerza, y por supuesto que pueden contar con nosotros como servicios laborales de PwC para lo que estimen necesario. Mi contacto se los voy a dejar nuevamente acá en la pantalla, para que si alguien necesita tomar contacto con nosotros lo haga. Y eso, les agradezco mucho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Por favor, atentos a las redes sociales de PwC Chile y a las mías también, Gabriel Halperin-Mager, que estamos publicitando los seminarios que estamos realizando, publicando los newsletters que estamos redactando con nueva información, y por supuesto, como decía, estamos a su disposición. Así que 1.000.000 de gracias por conectarse, por participar, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que creo que va a ser bastante pronto. Saludos a todos.